No, todavía no tenemos, la producción no tiene plata tanto para meterle efectos especiales. Bueno, creo que ya está grabando. Bueno, Bueno, Estefi, vamos a arrancar, te voy a presentar entonces. Eh, Hola a todos y todas los que se suman a ver esta entrevista del ciclo de entrevistas de la Cátedra de Método de Investigación en Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Para los que nos vienen o las que nos vienen siguiendo, sabrán que ya hemos hecho entrevistas al doctor Luis Furlan y a la doctora Eugenia Pilati. Y hoy es el turno de la doctora Estefanía Caicedo Cabañis, Estefi para todos nosotros, que la conocemos hace mucho tiempo. Estefi está en un área muy interesante y poco desarrollada en términos generales en el país, pero por fuera del país es un área con mucha trayectoria, que es el campo de la psicología del deporte. Pero no quiero adelantar mucho más, así Estefi tiene la oportunidad de contarles cuál fue su trayectoria, su recorrido, dónde está ahora y dónde piensa estar dentro de un par de años en esa línea de trabajo. Estefi, bien. como siempre, antes que nada, agradecerte muchísimo por tu tiempo y tu disposición. Y arrancamos entonces con la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿con qué empezaste investigando vos en psicología? Bueno, me hace ahí remontarme a más o menos al primer año de la carrera, por el año 2004 en escuelas. Cursaba junto con unas amigas en la comisión de Pablo Murillo y en escuelas nos propusieron realizar un pequeño trabajo como de investigación, si no recuerdo mal, y elegimos en ese momento trabajar sobre el conductismo, digamos, o sobre los postulados iniciales, digamos, del conductismo pavloviano en ese momento, y trabajamos acerca de hacer como una especie, como decir, de investigación histórica Histórica, claro. eh, de, eh, de los, sí, de los postulados conductistas en la propaganda política del nazismo, digamos. Esa fue el primer acercamiento a la investigación, de poder reconocer cómo estaban presentes los estímulos, ¿no? Incondicionados y demás con esa propuesta política. Ujú. Después de eso, me gustó mucho, digamos, transitar esa primera experiencia y para tercer año creo que, bueno, me metí en la cátedra de neurofisiología, en segundo año como ayudante y demás, y en tercero con método que cursé ahí, vos eras jefe de trabajos prácticos, Juan, estabas con Luciana Moretti como ayudante. Realizamos también un proyecto vinculado bueno, a consumo de sustancias, ¿no? Y ahí empezamos a abordar publicidad de bebidas alcohólicas con el asesoramiento, un poco el acompañamiento de ustedes, que bueno, desencadenó en hacer una práctica de investigación en el laboratorio de psicología, que ahí aprendimos algunas cosas de análisis de datos, bueno, de todo lo que se desarrollaba ahí. Y eso finalmente condujo a la tesis, ¿no?, de licenciatura, en la cual indagamos, bueno, un tema muy similar a este que desarrollamos el método, que fue cogniciones implícitas asociadas al alcohol y publicidad de bebidas alcohólicas. O sea, de algún modo, lo que pasó en escuelas, ¿no?, vinculado a la propaganda y después en método, terminó siendo el tema de tesis, digamos, de licenciatura. Está muy bien. Hay dos particularidades interesantes en tu recorrido, con diferencia a las entrevistas que hemos tenido antes de Luis y de Ángel. Una es que tu investigación, como decís vos, vos la podés rastrear o al menos anclar con un primer ejercicio de investigación histórica, que es una investigación absolutamente válida y una forma muy frecuente de hacer investigación en psicología, en primer año nada menos. La otra es que tu temática además sucedió cronológicamente a la tesis de licenciatura de Luchi Moretti, que mencionaste Ujú. recién. Es decir, que también ahí, digamos, hay una particularidad que no es frecuente en nuestra facultad, pero que a veces se da, como en este caso, que es que dos trabajos de tesis tengan como un núcleo similar compartido y pueda haber una especie de continuidad que permite profundizar algunos aspectos. Y hay otro Ujú. que no estás mencionando, probablemente porque o no te acordás, o porque sos muy modesta, pero en la época en que vos trabajaste con tu tesis y con tus compañeras,
el contexto socioeconómico era diferente en la provincia y vos pudiste ser beneficiaria junto con tus compañeros de una beca Conciencias. ¿Sí? Para los Es que cierto. nos están siguiendo, las becas Conciencias quizás no significan nada, porque ya no existen más, lamentablemente, pero serían el equivalente a lo que hoy todavía existen y que alentamos de la cátedra que se aprovechen, que son las becas SIN, las becas de estímulo a las vocaciones científicas. Nada más que las becas Conciencias eran del MINCIT de la provincia de Córdoba y estaban destinadas a gente como vos en ese momento, o sea, estudiantes avanzados de cualquier carrera, de cualquier universidad cordobesa, y era un pequeño estímulo que les permitía, bueno, nada, hacer alguna pequeña compra o alguna cosa vinculada con la investigación. Sí, lamentablemente las becas Conciencia no duraron mucho tiempo más, pero sí hay que decir que en ese periodo en el que estuvieron, mucha gente de la Facultad de Psicología, vos entre ellas, ganaron esa beca, porque eran competitivas, había que postular con proyectos, con CV, etcétera, etcétera. Así Sí. que tus primeros pasos son muy interesantes porque hay como decimos, como un hilo conductor desde el primer año, un apoyo en alguna medida de un organismo de ciencia y técnica de la provincia para poder ejecutar el trabajo, y un trabajo además que era una profundización sobre la tesis de Luchi Moretti, justamente, así Claro, que tal muchos cual. elementos sobrepuestos. ¿Y de ahí a dónde saltaste, Estefi? Y de ahí salté a algo que es lo que me llevó en realidad a estudiar psicología, que es la psicología del deporte, ¿no? O sea, en realidad empecé a estudiar psicología porque me quería dedicar a la psicología del deporte, por un pasado como deportista, digamos, en el que reconocí la importancia de la psicología para el rendimiento deportivo y bueno, cuánto condicionaba en el rendimiento los aspectos comportamentales, mentales, ¿no? Como le quisiéramos llamar. Y en aquel momento, bueno, obviamente la psicología del deporte en Argentina tiene un inicio entre los 90 más o menos, en el resto del mundo muy anterior, digamos, pero en Argentina en los 90. Entonces te imaginas que no había nadie prácticamente que se dedique a eso, o las primeras personas que se dedicaban a eso por la trayectoria histórica de nuestra ciencia, también estaban muy vinculadas a lo que es la aplicación, ¿no? La profesión y no tanto a la investigación. Y estaban en Buenos Aires, ¿no? No había psicólogos del deporte en Santiago del Estero, del lugar donde soy oriunda. Entonces dije, bueno, me voy a dedicar a esto para un poco ayudar a las personas que, como me pasó a mí, en el deporte no tienen nadie que acompañe como ese servicio, esa trayectoria. Entonces, bueno, nada, en la facultad también pasaba de que había una ausencia, una vacancia en esa área, digamos, no estaba para nada desarrollada. Entonces, bueno, siguiendo con esta línea como de las becas que mencionabas vos también sobre el final de mi carrera de licenciatura, apliqué a esta beca de la Universidad Autónoma de Madrid, y me fui 6 meses a estudiar, digamos, justo cuando estaba haciendo la tesis encima. Eso también fue ahí como un impasse, trabajar a distancia con mis compañeras de tesis, pero bueno, me fui 6 meses a Madrid y allí, bueno, fue así, golpear puertas de personas que sabía que investigaban en psicología del deporte y ofrecerles la posibilidad de eso, de colaborar en sus investigaciones, bueno, de tratar de alguna manera de vincularme con esa área que siempre me había gustado. Y así fue como pude participar en algunas pequeñas cositas también de investigación o de formación allá en Madrid, digamos, que bueno, derivó en que volví a Argentina e hice como todos los posibles cursos o especializaciones que había en el área, ¿no? En Buenos Aires, y en un congreso que hacía la Asociación de Psicología del Deporte Argentina, APDA, que es, bueno, como una referente, una institución referente dentro del área en el país. Me encontré con este psicólogo del deporte al cual yo le había tocado la puerta en su despacho en Madrid, lo habían invitado a participar
y bueno, dije, esta es mi oportunidad porque quería hacer un doctorado, no tenía quien asesore ese proyecto, ni mucho menos, y dije, bueno, esta es la oportunidad de hacer un vínculo, ¿no? En ese congreso. Y bueno, me acerqué con timidez, con vergüenza un poco, porque es un referente, digamos, del área esta persona, y le dije, bueno, no sé si te acordás de mí, pero en el año 2009 te toqué la puerta en tu despacho, vos me recomendaste tal libro, y bueno, esta persona me dice, sí, me acuerdo de vos, le digo, mirá, yo quiero investigar, quiero dedicarme a esto, me invitó a que tomáramos un café y ahí armamos un primer esbozo, digamos, de lo que posteriormente fue la tesis de doctorado, eh, y ahí empezó un poco como esta otra línea de investigación que está ahí, ¿no? Como formándose estoy como tratando de darle como algún curso, pero bueno, eso, me postulé en el 2011 a CONICET. En esa primera instancia me rechazaron el proyecto, no quedé, me parece, sí, me parece que fue así, y como estaba segura que quería hacer eso y que me quería dedicar, volví a intentar al año siguiente, mejoré lo que había que mejorar, profundicé en mis antecedentes, digamos, académicos, científicos sería, y al año siguiente sí logré salir beneficiada con esa beca, así que en 2013 empecé con este proyecto que era sobre lesiones deportivas, ¿no? Ok. Y te inscribiste en el doctorado en psicología de la FACU. Y me inscribí en el doctorado de psicología de la FACU, exactamente, Ok. sí. Voy a destacar tres aspectos de lo que vos mencionás porque no surgieron durante las entrevistas a Luis y a Ángel y me parece que son significativas sobre todo para los estudiantes y las estudiantes de psicología. Uno es la oportunidad que vos tuviste, siendo estudiante de grado, de poder aplicar una beca para ir a hacer una estancia de intercambio internacional en el ámbito en este caso de una universidad española, ¿sí? Ujú. Creo que eran las becas UAM, que es un Sí, programa especial que hasta exacto. el día de hoy tenemos o teníamos, que es un programa bilateral entre la Universidad Nacional de Córdoba y la Autónoma de Madrid. Eh, Está, de hecho, una tesista, no sé, de Silvina y Lorena está ahora ya, Mila por ese programa Franco. también, genial. Sí. Bueno, esto está muy bueno porque permite justamente eh, énfasis para los estudiantes y las estudiantes de la facultad en que aprovechen toda oportunidad que haya de postular a programas de intercambio, porque, digamos, mejora la formación, en tu caso, literalmente abre puertas para otras oportunidades. Eh, y son instancias competitivas, o sea, como la beca Conciencia antes, en este caso además tuviste que concursar con tu CV y con alguna propuesta y qué sé yo, hubo una selección y quedaste. Yo recuerdo de ese periodo en que psicología era una de las unidades académicas que venía más o menos, entre comillas, dominando la obtención de plazas en UAM por el perfil de los estudiantes, el recorrido y todo lo demás. Así que eso está muy bueno. Después vos mencionás una cosa muy interesante que por ahí nuestros estudiantes, y lamentablemente en contexto de pandemia eso se ha perdido un poco, que es pensar en los congresos como algo más que una instancia pasiva en donde uno va a escuchar qué se sabe sobre un tema. Congresos son también un espacio de socialización Ujú. muy, muy significativa, muy importante, en donde el despliegue de comportamientos o de habilidades como el que vos desplegaste, esto de decir, bueno, me voy a animar a hablar con tal persona que es un referente, a ver qué posibilidades surgen, por ahí todavía no le cae la ficha a chicos y chicas, y bueno, lamentablemente la pandemia del año pasado esto también ha roto un poco la dinámica de la presencialidad de los congresos, es muy difícil tomar un café virtual, pero está claro que esos espacios de socialización son significativos, son importantes, así que lo quiero destacar porque, digamos, justamente tu relato va marcando un montón de cosas que no tienen que ver exclusivamente con cursar una asignatura o transitar la vida universitaria, sino que también hay un montón de cosas más vinculadas con la vida académica en sentido más amplio, y que si alguien está imaginando un perfil como el que vos estabas tratando de definir, y estás tratando de definir, que es un perfil de investigar en un área particular, son absolutamente necesarios, ¿no? Socializar, concursar por becas, si se tiene la oportunidad, hacer una estancia afuera, así que está muy bueno que lo menciones y que lo vayas relatando así porque
digamos, para ser una persona joven nos ayuda también a transmitir a los estudiantes y las estudiantes que, digamos, no es inaccesible, que todas estas Ujú, posibilidades existen y que si uno se toma el tiempo para aplicar, van surgiendo. claro. Sí, Y una vez, no me acuerdo quién me había dicho eso, ¿no? Como que me quedó ahí como un aprendizaje de que a veces no, como que uno cuando no se, en realidad el no ya lo tenés de alguna manera, ¿no? O sea, tanto en una postulación a beca como en eso, en pedirle a alguien que te asesore, uno siempre parte desde el menos, digamos, con lo cual, bueno, digo, al menos uno si se anima, las posibilidades son que te vuelvan a decir que no, o sea, que estás en el mismo lugar en el que estabas, o que surja como esa posibilidad, como en este caso, de que ahí nomás esta persona accedió, me invitó a tomar un café, fuimos, abrimos el cronograma, pensamos una estrategia, ¿no? Como, bueno, en ese sentido, siempre animar a que se animen, ¿no? claro, Y que se claro. venzan esas barreras. Steffi, ¿cuál era el tema específico que investigaste en tu tesis de doctorado? Y el tema específico tenía que ver con tratar de poner a prueba un modelo explicativo acerca de cómo los factores, ciertos factores psicológicos contribuyen a explicar las lesiones deportivas, ¿no? Entonces, en ese sentido, investigamos o analizamos el rol que tienen variables como los estados de ánimo, la ansiedad competitiva, la autoeficacia, la tendencia al riesgo. Bueno, sí, la tendencia al riesgo y la percepción del riesgo, ¿no? Esas eran las variables Ujú. que pusimos a prueba. Fue eso, la investigación de doctorado súper compleja, digamos, por el contexto mismo de investigar en deportes, ¿no? No solo es un Ok. área de vacancia, sino que también sucede que los y las psicólogas tenemos mala prensa un poco en el deporte, entonces ir y presentarte como psicóloga para recoger datos o cosas así, a veces es mirado como medio de reojo, ¿no? O como con Mala cierta prensa, desconfianza. claro, una pregunta. Bueno, mala prensa en contexto del deporte argentino, digamos, porque por fuera la psicología tiene, del deporte tiene otro despliegue, otra visibilidad. ¿A eso te Exactamente. referís? Sí, sí, Ok, exactamente. Bueno, por un lado, justamente por experiencias de trabajo con psicólogos o quienes hacen a veces de psicólogo como coaches o claro. biodecodificadores, brujos, etcétera, que se meten en los aspectos mentales, digamos, y terminan como generando cierta resistencia y rechazo, pero Ujú. también digo en consonancia con la historia de la psicología, ¿no? A diferencia de lo que pasó en el resto del mundo, digamos que la psicología se metió en el deporte por un llamado, una necesidad de preparadores físicos, entrenadores, etcétera. En el caso de Argentina, fuimos un poco psicólogos y psicólogas quienes empezamos a meternos ahí, ¿no? Un poco, no sé si es sin que nadie nos llamara, pero se dio esta cuestión inversa también vinculada a esta asociación, esta representación social de que la psicología es una psicología, ¿no? Como de sillón, como se dice, ¿no? Como Mm, asociada al psicoanálisis, al diván, a meterse mm, en problemas y un montón de cosas, que eso en el deporte generan resistencia, ¿no? Y ujú. también, bueno, por todos los frentes, de alguna manera, es un campo bastante complejo para incursionar, digamos. Está bien, es interesante lo que estás señalando porque efectivamente desde hace un tiempo en algunos documentos de la Asociación de Unidades Académicas de Psicología, que es la agrupación que reúne a todas las facultades de psicología de la Universidad de Gestión Pública, a la psicología del deporte se la definió como un área emergente, digamos. Y lo que vos estás Claro. relatando, digamos, describe un poco las dificultades que tiene un área que, si bien, como decías vos en tu relato, es reconocida por fuera de Argentina, dentro de Argentina todavía es un área desarrollo eh, y tiene que pelear la defensa de la identidad profesional con otras cosas que parecen psicología, pero claramente no lo son y no tienen el estatus de ciencia que tiene la psicología,
y a su vez con lo que vos estás mencionando, que es la representación promedio que tiene ciudadano o ciudadana argentina respecto de lo que hace un psicólogo o una psicóloga, ¿sí? Así que está bueno que lo vayas relatando. Y como desafío metodológico, ¿qué fue lo más difícil de resolver en tu trabajo de tesis doctoral? Bueno, a mí me supuso, fue una tesis que se transformó un poco en algo, digamos, fue una tesis, si se quiere, como de corte psicométrico, ¿no? En algún punto, porque supuso trabajar con modelos de ecuaciones estructurales y una serie de cuestiones que me supuso eso, como aprender todo ese campo, ¿no? Adaptar instrumentos un montón, porque de nuevo, como es un área de vacancia, tampoco es que en psicología pasa, pero en psicología del deporte mucho más, de que no hay muchos instrumentos disponibles, entonces, bueno, fue como aprender todo ese lenguaje y medio especializarme un poco en esa temática, como de los estudios instrumentales, si se quiere, pero un desafío metodológico para mí fue ese, como justamente ir a campo, conseguir la muestra, ¿no? Viajé a distintos lugares, a Jesús María, a Río Cuarto, en Córdoba, en distintos clubes y lugares. Vos tenías que Tratando, trabajar con deportistas, entre comillas, profesionales, o sea, no amateurs. y mira, fue un poco de todo, ¿no? Deportistas federados, sí, de alto rendimiento, pero también es cierto de que el deporte en Córdoba, si bien tiene un desarrollo y tenemos una masa importante de deportistas de alto rendimiento, ¿no? Profesionales, lo cierto es que no son tantas las personas, porque la mayoría de estas personas emigran a Buenos Aires. Claro. Entonces, bueno, eso supuso también acomodar un poco ahí esa propuesta metodológica, digamos, de la población inicial, ¿no? Y tratar de ver a dónde podía haber deportistas que estuviesen dispuestos y federaciones, instituciones, entrenadores, como te decían recién, que estén dispuestos a ceder cierto tiempo del entrenamiento para la ciencia, ¿no? Que también no se reconoce mucho eso, como en Estados Unidos, Claro. por ejemplo, los deportistas y las deportistas están acostumbradísimos y acostumbradísimas a participar en investigaciones, y se sabe de la importancia de esto, pero no así en Argentina, mucho menos en un área como la del deporte, que bueno, que tiene ahí como sus lógicas bastante particulares. Así que ese creo que fue un desafío bastante interesante, pero que también estuvo bueno, ¿no? Como ir y conocer otros clubes, otros lugares, nada, hacer contactos de alguna manera y conocer gente de Está distintos bien. lugares, sí. ¿Y Eso. hoy en qué estás como investigadora? Y hoy estoy como, bueno, terminé esa beca de CONICET, terminé ese doctorado, digamos, me doctoré en el 2019, fines de 2019. ¿Fuiste de las últimas tesis defendidas en la presencialidad? Sí, ¿no? La verdad, eso, después vino la pandemia, pero bueno, empecé a volcarme quizá después de ese primer momento a aplicar un poco más, ¿no? A volcarme como a lo profesional más aplicado, si se quiere. Trabajé en un club de fútbol hasta ahora, hasta marzo de este año. La podemos Y mencionar, no hay problema. sí, bueno, trabajé en talleres, sí, en talleres de Córdoba, hasta Vas a hacer marzo. feliz seguramente a muchos estudiantes de la carrera de psicología que deben ser fans del club y que, Tal y cual. que si se enteran ahora que hubo una psicóloga deportiva ahí adentro, van a decir, bien ahí. ¿Viste? Sí. Que estuvo buena esa experiencia porque ahí también pude llevar muchas cosas de esto para el trabajo con deportistas en recuperación de lesiones, para hacer diagnósticos con test y demás que nos permitan tener como un panorama inicial desde el cual después intervenir, digamos. Es decir, que en parte todo esto que construí en la investigación lo pude llevar, digamos, a esta experiencia en talleres.
Bueno, finalicé ese doctorado y empecé en el 2018, o sea, un año antes de rendir la tesis, empecé con esta Asociación de Psicología del Deporte, con ABDA, a conformar un equipo de investigación de psicólogos y psicólogas del deporte que estuviesen interesados en investigar. A mí me parecía que era importante que en una asociación de corte profesionalista existiera la posibilidad de investigar, ¿no? Me parecía que políticamente eso tenía que ser así, mostrarse que eso era una vía de salida, una posibilidad. Entonces, bueno, me metí ahí. Obviamente fueron años de formar un poco desde mi corta experiencia a otras y otras psicólogas en investigación, en metodología de la investigación en psicología, en el deporte. Y bueno, hicimos como seminarios, empezamos a constituir ese equipo que inicialmente éramos 7 personas, 7, 8, hoy somos 5, porque bueno, a veces se va desgranando un poco eso. Y empezamos con procesos de adaptaciones de instrumentos, ¿no? Como reconociendo que en la disciplina es necesario ese aporte. Y bueno, hicimos un montón de estudios dentro de lo que son los estudios instrumentales y nos agarró la pandemia en el momento de ir a hacer como la recolección masiva de datos. El contexto era totalmente atípico, así que frenamos con eso y empezamos a construir un proyecto, un pequeño proyecto de pensar cómo había afectado o qué efectos estaba teniendo, si se quiere, la pandemia y la interrupción de la práctica deportiva en deportistas y entrenadores, entrenadoras. Así que eso hicimos el año pasado, armamos esta investigación, evaluamos distintas cuestiones, estados de ánimo, estrategias de afrontamiento y demás. Concluimos con ese trabajo y está ahí en prensa, digamos, quizá esperando a ser publicado. Y bueno, con este equipo decidimos ahora, por distintas modificaciones y cambios que hubo en esta asociación en el último tiempo, dar un paso al costado de ahí y migrar, ¿no? Un poco haciendo, si se quiere, uso de mi participación en el equipo de Cecil Reina en Cusca, ser como un apéndice de Cusca, ¿no? Y funcionar, digamos, dentro del IPSI, con este equipo que somos 5 personas trabajando y bueno, Ok. redefiniendo los horizontes ahora. Abro un paréntesis simplemente porque todavía no hemos tenido oportunidad de entrevistar a Ceci Reina y para explicarle un poco a los chicos y a las chicas y a la gente que escucha esta entrevista o ve esta entrevista. Cusca es la forma, digamos, corta, cariñosa que tenemos todos los del IPSI, el Instituto de Investigaciones Psicológicas, para referirnos a Cusca Uruguay, que es la designación que Cecilia Reina y su equipo le asignaron a su equipo de investigación, que es un equipo de investigación que ya vamos a conocer más adelante, que trabaja en temas de varios, psicología económica, economía de comportamiento, psicología aplicada al campo de las políticas públicas, de todo un poco. Y vos nos estás contando que junto con este grupo conforman como una especie de sublínea de trabajo dentro de el paraguas más amplio que ofrece la comunidad de Cusca Uruguay que dirige la doctora Cecilia Reina. Ya vamos a tener oportunidad de entrevistar a Ceci que nos cuente un poco más de Cusca. Pero bueno, entonces actualmente junto con este grupo de colegas, vos sos, como decías recién, un apéndice, un subgrupo dentro de Cusca, y están ¿en qué están ahora? Bueno, estamos en proceso justamente de ver si concluimos con esas adaptaciones, porque hasta Okay. hace un tiempito estaba dado el contexto, porque las actividades deportivas estaban y demás, ahora se volvió a interrumpir, y bueno, la idea es como finalmente construir una pequeña línea de investigación, probablemente pueda llegar a ir por el mismo campo de mi doctorado, que es las lesiones deportivas, Ajá. porque, bueno, eso es un campo sumamente amplio, ¿no? Donde uno puede pensar investigaciones vinculadas a desarrollar programas de intervención en lesiones, evaluar la prevención de lesiones desde lo psicológico. Bueno, tiene como, es realmente un campo muy, muy rico de trabajo.
Así que probablemente la línea de trabajo esté por ese lado, digamos. Así que lo que se viene un poco es tratar de ver qué posibilidades hay de buscar algún financiamiento o algo. Primero construir el proyecto, ¿no? Que no es menor, pero eso, buscar algún financiamiento y empezar a desarrollar esto más quizá como una línea de trabajo, ¿no? O de investigación, y no tanto como un proyecto como lo fue inicialmente de doctorado, ¿no? Eh, Ujú, sí, está bien. esa sería como el horizonte ahora. Me quedaba, bueno, pensando un poco en esto de que vos contaban recién de Cusca, de Ceci, ¿no? Y en la pregunta anterior sobre los desafíos que vos me preguntabas, algo que también fue, no sé si pensarlo como un desafío metodológico, pero sí como un desafío del desarrollo del proyecto de doctorado, fue justamente investigar en una temática totalmente novedosa y que no había ninguna experiencia, digamos, en Argentina, e investigar también eso, como a la distancia, con un asesor que estaba en España, ¿no? En Madrid, que tienen no solamente diferencia horaria, sino calendarios académicos totalmente distintos. En Claro, nuestra mitad de año, para ellos es verano y están terminando, y capaz uno está como en los momentos más cruciales, digamos, de cierre de cosas. Entonces, bueno, eso, ese abordaje también ahí quiero como destacar de lo científico, digamos, de la importancia de contar con, en el IPSI, ¿no? Con personas que quizá desinteresadamente o con justamente con la idea y la fe, digamos así, de que la ciencia es colaborativa, ¿no? Y que la ciencia se hace en conjunto con otras personas, me permitieron también afrontar un montón de adversidades de esta tesis y de este proyecto, que de alguna manera van dándole lugar a estas áreas emergentes, ¿no? O sea, ujú, Ceci Reina, Silvina Brusino, ¿no? Angelina Pilati, bueno, los mismos chicos y chicas, becarios, becarias que me ayudaban a resolver alguna cosa, digo, en esto. En algún punto a mí me pasó eso, de no tener como un equipo de investigación de psicología del deporte en el cual uno poder ir a mostrar las dudas, a pensar en conjunto. Entonces, bueno, eso, ¿no? Ese aporte de Ceci, Sil, Marcos, Cupani, ¿no? De todos un poco que ahí como que apadrinaron, amadrinaron, como le quisiéramos decir, fue muy importante en ese desafío de hacer una tesis en un área de vacancia, ¿no? claro, claro. Bueno, en breve te va a tocar a vos hacer ese rol también. Claro. Porque bueno, esos son, digamos, así como es desafiante, también tiene el aspecto positivo, el ir construyendo un área, como decimos, de vacancia, un área emergente, eh, bueno, nada, le va abriendo terreno a un montón de gente que va a venir por detrás. Así que Ujú, en algún momento te va a tocar a vos también hacer ese aporte, esa contribución ujú. en un área que, bueno, que necesitamos, como decimos, necesitamos desarrollar mucho más en nuestro contexto. Te llevo al lado de las bibliografías, de la literatura, que es algún aspecto que venimos abordando en las entrevistas que venimos desarrollando. ¿Hay algún texto clásico de la psicología, algo que no digo que te haya volado la cabeza, pero que haya sido significativo para vos, que quieras recordar y recomendar a los chicos y a las chicas? ¿De psicología general o puede ser de... Puede ser de tu campo. Cuando le hicimos la pregunta, cuando se le hizo a Luis, Luis recordó un texto que para él le ayudó a ordenar toda su investigación, porque era como el texto, la Biblia de la ansiedad ante los exámenes, la evaluación. Ángel recordó el texto de Aaron y Aaron, que seguramente vos lo recordás, de estadística Sí. para psicología. No sé cuál será el texto que vos querrás recordar o que te parezca que vale la pena recomendar. Ajá. Sí, bueno, en realidad me gustaría por ahí como pensar en lo que es específico de la psicología del deporte. En Dale. psicología, bueno, sí, Aaron y Aaron, un montón de textos, digamos, que fueron como muy importantes, pero
en lo que es la psicología del deporte, a mí me ayudó un montón un texto de un autor que es el apellido es Heinemann, que es Introducción a la metodología de la investigación en ciencias del deporte, ¿no? ¿Qué tal? Muy Ese bien. texto me sirvió un montón para el doctorado. Y después, bueno, nada, volviendo un poco a algo que fue significativo, quizá por las consecuencias que tuvo después, fue este manual de psicología del deporte de Cox, el autor, apellido Cox, que fue el que me recomendó mi director en España, que fue eso, como un muy buen punto de inicio para quienes les interese meterse en lo que es la psicología del deporte, ¿no? Es de esos manuales bien clásicos, digamos, pero que hacen un recorrido muy interesante entre lo que es justamente ese cruce de ciencia y aplicación de la ciencia en el contexto deportivo. Te hago una pregunta porque, digamos, justo me das pies para pensarla ahora. Estás mencionando que son sumamente relevantes por su formato manuales, ¿sí? Sí. ¿Hay autores ibero-latinoamericanos ya que estén ofreciendo este tipo de producción, una sistematización sobre psicología del deporte o formas de hacer investigación en psicología del deporte? ¿O todavía es un espacio que está dominado por, asumo que Cox no debe ser un De español, debe ser Estados algún, Unidos, sí. claro, está dominado por traducciones de textos que son producidas en el ámbito anglosajón? ¿Cómo lo ves vos en el campo particular de la psicología del deporte? Mira, hay manuales o libros muy importantes, digamos, por ejemplo, Psicología de las lesiones deportivas de José María Buceta, es como un clásico dentro de lo que es el estudio de las lesiones y es un autor español. Después, bueno, están las producciones científicas, sí, quizá no sé si está sistematizada como manual o algo así, pero Aurelio Olmedilla, que es español, tiene también muchísimo desarrollo en lo que es el campo de las lesiones deportivas. Y en Argentina hay un psicólogo del deporte que para mí es muy recomendable, referenciable, que se llama Carlos Giesenow, que escribió 2 libros que creo, si no me equivoco, son de Editorial Claridad, que uno es eso, como todos están orientados desde la psicología cognitivo-conductual, y uno es para deportistas individuales, se llama algo así como Entrenando la fortaleza mental en el deporte o algo así, y Psicología de los equipos deportivos. Ok. Son textos, libros, digamos, que no son manuales, ¿no? Pero son libros muy, muy recomendables y de una producción local de un psicólogo argentino, digamos, ¿no? Está bien. Es decir, que la realidad para alguien que esté transitando nuestra carrera y esté pensando en hacer una investigación en psicología del deporte, podríamos decir que es mucho más optimista o promisoria que la que enfrentaste vos en su momento. O sea, hay más Totalmente. literatura, hay más recorrido, hay más grupos. Estás vos ahora anclada en el IPSI, Sí, sí. generando un área nueva de trabajo, así que venimos más o menos bien por ahí para Sí, ni cualquiera de hablar. nuestros estudiantes que quiera meterse ahí. Sí, Te, no, te ni llevo hablar, ya, Juan. Sí, sí, de hecho, bueno, en este equipo de investigación en el que estamos, en el que sí. estamos construyendo, hay un chico que está haciendo una tesis, un doctorado con mi mismo director, digamos, solo Qué bien. que en funciones ejecutivas, también es un doctorado en psicología, pero es en más una temática vinculada a las neurociencias. Otro chico que está también iniciando su doctorado con un tema de evaluación psicológica, ¿no? En el deporte. Ujú. Bueno, está Julian Raimundi, que no la nombré, pero que es una doctora en psicología, investigadora de CONICET y que tiene un equipo de investigación en un área muy diferente, nada que ver con las lesiones, pero que también viene abriendo campo en esto de lo que tiene que ver con investigar, ¿no? Sí, En sí, el sí. deporte. Le aclaramos a la gente que nos sigue, que primariamente es de nuestra facultad acá en la UNC, Claro, que Julia es una muy joven y reconocida colega, pero que ella está en Buenos Aires, digamos, ¿no? Así exacto. que, eh, bien. Pero bueno, Bueno, sí, es otro el escenario, por suerte. sí, sí.
Eh, Te llevo, estábamos hablando de estudiantes, así que aprovecho el pie de los estudiantes y todo lo demás para llevarte a qué consejos podés dar vos a un estudiante, ya sea para culminar la carrera, en general los estudiantes de métodos están en la mitad de la carrera, literalmente. Si querés, aprovechando tu cercanía por la juventud, consejos para los primeros años del ejercicio profesional. Así que lo que quieras. ¿Qué se te Bueno, ocurre? sí, lo primero en general, creo que algo muy importante para mí que está muy vinculado al ejercicio de la investigación es que la curiosidad sea un motor, ¿no? Sea una guía para lo que sea, ¿no? Para iniciar una práctica, para buscar una temática. Creo que eso es esencial en la investigación y en la carrera, ser una persona curiosa, ¿no? Hacerse preguntas, querer saber siempre, ¿no? Creo que eso debe ser ahí como una bandera, ¿no? Como algo que nos guíe un poco, tanto para eso, para culminar los estudios, como para iniciarlos y como para iniciar la práctica profesional. Creo que eso es algo que a mí me gusta mucho, digamos, el ser curiosa, ¿no? El estar todo el tiempo haciéndome preguntas. Eh, pero después también, bueno, aprovechar un poco, me parece, las oportunidades de formación que brinda la universidad pública, ¿no? Cosa que no sucede en un montón de lugares, y que con esa misma curiosidad uno pueda como romper las barreras, digamos, o los esquemas de, bueno, estoy cursando 5 materias y solamente hago esas 5 materias, ¿no? A mí me pasó, o tengo que hacer 5 electivas y hago 5, ¿no? A mí me pasó en mi cursado de, si eran 5 en el plan de estudios, pero yo hice como 7 u 8 electivas, no me acuerdo cuántas, hice más de las que me pedían, pero justamente por eso, por decir, bueno, tengo docentes que están dando materias que lo único que tengo que hacer es, en este caso, meterme a un Meet, quizá, pero en ese momento era abrir la puerta de la facultad y meterte y sentarte, ¿eh? Digo, uno tiene que aprovechar esa posibilidad, ¿no? De tener como la formación ahí al alcance de la mano. Creo que eso es muy importante. No sé Está muy si, bien. no sé si estoy diciendo algo coherente, pero Totalmente coherente, sí, sí. Es verdad, el sistema de una universidad nacional y de una facultad como la nuestra, eh, quizás para el que está cotidianamente, más allá de la rareza que supone la pandemia, pero dentro de la cotidianeidad, a veces no nos damos cuenta de la multiplicidad de posibilidades que hay, y como vos decís, que requieren de un mínimo, entre comillas, de esfuerzo de parte de un estudiante, ¿no? O sea, en el caso de la Facultad de Psicología, es una carrera que permanentemente tiene contemplado dentro de su diseño curricular la oferta de seminarios electivos no permanentes y de materias electivas no permanentes, ¿sí? Que hará que en algún momento, por ejemplo, qué sé yo, la doctora Estefi Caicedo dé alguna vez un seminario electivo de Psicología del Deporte. tuve, pero no te dije eso, pero sí lo di hasta el 2019. Después en pandemia lo suspendí, pero está ahí. Cuando Sí, volvamos, quizá la presencialidad vuelva a esa oferta. sí, sí, pero bueno, lo que quería subrayar es esta característica tan particular de nuestro sistema universitario público, que es el que vos mencionás, ¿no? La Sí. cantidad de ofertas que hay internas, como esto, que una profe pueda ofrecer un seminario en un tema poco conocido, o como el que vos aprovechaste siendo estudiante, que es que concursaste por una beca desde la Universidad Nacional de Córdoba, con todo lo que eso representa, para poder hacer una estancia al exterior, y te podés ir a hacer una estancia al exterior, ¿sí? O sea, hay muchas posibilidades que por ahí en la urgencia del cursado no vislumbramos y no aprovechamos oportunamente, no aprovechan nuestros estudiantes. Ujú. Está muy bien. Bueno, Steffi, hicimos un recorrido creo que bastante detallado de tus primeros orígenes. En tu caso está muy bueno porque vos pudiste hacer un rastreo hasta el primer año de la carrera, lo que nos viene muy bien para romper algunos mitos de nuestros estudiantes, sobre todo los de tercero, que creen que la metodología de investigación o la investigación en psicología arranca en tercero, eh, se desaparece por un rato y vuelve a aparecer con la tesis, cuando en realidad, si uno la ve bien, la investigación está presente a todo lo largo de la carrera, ¿no? Y si uno quisiera,
el sistema lo permite, por cierto, se podría vincular formalmente con la vida de investigación desde el primer año de la carrera, ¿sí? Hay muchos ejemplos en la facultad de hoy jóvenes profesores y no tan jóvenes que arrancaron así como vos, desde el primer año pudiendo darse cuenta que es posible hacer investigación. Vos sos un ejemplo, eh, Dante Duero, por ejemplo, es otro ejemplo, que si bien no está en nuestra asignatura, yo siempre lo recuerdo porque Dante, estando en primer año, golpeó la puerta del laboratorio de psicología y dijo, ¿qué se hace acá? ¿Qué puedo hacer? Me interesa, y empezó así, digamos, a vincularse con investigación, más allá que después siguió otro recorrido. Y como él, como vos, muchos hoy jóvenes colegas que, digamos, están ya consolidando un espacio, un área de trabajo y arrancó en retrospectiva muy tempranamente en el desarrollo de la carrera, así que está muy bueno. Bueno, yo, en nombre de la asignatura, agradecerte por tu tiempo y por tu disposición, Estefi. Con vos tenemos la entrevista número 3 de este ciclo de entrevistas. Aparte, me diste pie para ir anticipando que en algún momento, si la agenda se lo permite, también vamos a tener a Ceci Reina que nos cuente un poco más, y ya está confirmada Débora Mola, que forma parte también de ese ecosistema tan bonito que es Cuca Uruguay, y que representa ese grupo de becarios y becarias que vos mencionaste que fue tan importante para el sostén tuyo en algún momento del desarrollo de tu doctorado, ¿sí? Y que Totalmente. muchos extrañamos, porque una cosa que nos rompió la pandemia era la posibilidad de vivir en comunidad dentro del espacio físico del Exacto. IPSI, becarios, becarias, investigadores, investigadoras, y bueno, nada. eh, en esto que vos señalás muy bien, que a veces es saber que uno, aunque no tenga nada que ver el trabajo que hace, comparte las mismas ansiedades, los mismos miedos, los mismos deseos, las mismas curiosidades, saber cómo se hace un modelo de ecuación estructural, o cómo se resuelve algún problema, un acceso a una muestra o algo. Y bueno, eso la pandemia nos rompió un poquito, estamos tratando de recuperarlo a partir de la virtualidad y esperamos que pronto lo podamos hacer cuando avance mucho más el tema de la vacunación. Nada, Ojalá que sí. Steffi, muchísimas gracias de corazón. Yo después te voy a pedir datos específicos de vinculación a tu línea de investigación y tu mail de contacto institucional para que aquellas estudiantes y aquellos estudiantes que estén interesados en empezar a meterse en la psicología del deporte puedan dar con vos, que sos nuestra referente dentro del IPSI y dentro de la asignatura en relación a ese tema, y para ver si en algún momento convocás a una PCI o algo, bueno, ya sepan los estudiantes cómo hacer para dar con vos. Así que, Dale. nada, gracias. Bueno, gracias a vos también por la iniciativa. Me parece que está bueno esto de acercar un poco el quehacer, ¿no? De quienes estamos en la asignatura ahí acompañando estos procesos de formación. Y bueno, quedo ahí a disposición por si a alguien le interesa el deporte o la psicología del deporte. Te voy a pasar los datos para que se contacten. En Genial. algún momento hicimos algunas PCI y salieron algunas tesis, ahora eso está medio frenado, pero hay una intención de volverlo a reactivar, así que está bueno que se Buenísimo. puedan contactar. Bueno, listo, Estefi. Bueno, Juan, Cuídate mucho, gracias por tu tiempo. nos vemos. Nos vemos. Chau, chi. Chau, chis.